Sebastián, cuando quieras puedes dar inicio. Bueno, Hernán, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas todos a la actividad académica del día de hoy de la Asociación Argentina de Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social sobre el fallo Acevedo de la Corte Suprema. Antes de presentar a los invitados y hablar un poco del origen de la actividad, le damos la palabra a nuestro presidente, Héctor Guisado, para unas palabras de bienvenida. Héctor. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y todos. No se asusten, estoy nada más que para darles la bienvenida en nombre de la asociación. Hoy tenemos programada esta actividad para tratar un fallo muy interesante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso del fallo Acevedo, que ha motivado algunos comentarios, a mi juicio, un tanto superficiales, porque algunos han comentado este fallo en términos de progresividad o regresividad, cuando en realidad se trata de un tema constitucional que tiene cierta complejidad. Y por eso mm, nosotros somos serios, hemos convocado a dos especialistas en Derecho Internacional y en Derecho Constitucional para que nos expliquen este fallo, este fallo que es un poco novedoso, no es tan novedoso, van a ver por qué. Así que bueno, los dejo en manos del coordinador y de los expositores. Muchas gracias, Héctor. Bueno, en el marco de esa introducción, solo sumar que a modo explicativo, las actividades académicas en el marco de nuestra asociación son aquellas que propone la comisión directiva directamente por la trascendencia, la novedad, la importancia de la temática, y bueno, específicamente en este caso se ha discutido en marco de la comisión directiva y se ha entendido. Lo veo ahí a Esteban, que ha promovido mucho también la actividad. Se ha entendido importante, bueno, dedicarle un tiempo a pensar el fallo Acevedo también. Lo comentamos en el boletín de doctrina, jurisprudencia y actividades de nuestra asociación, que se está publicando ahora en su versión mensual, así que esta es una instancia más para dedicarse a reflexionar en torno a esta temática importante que trajo recientemente la Corte Suprema. Solo para repasar cuestiones formales, es un fallo del 3 de abril del 2025 en el que, como seguramente todos saben, la Corte por mayoría resolvió que el convenio 173 de la OIT no es aplicable en el derecho interno porque no se encuentra debidamente ratificado y bueno, de ahí se desprenden una serie de cuestiones, dejando atrás una doctrina anterior, pinturas y revestimientos, pero bueno, no voy a profundizar demasiado porque precisamente para eso están nuestros invitados que paso a presentar. Voy a hacer la presentación de ambos y después van a hablar, por supuesto, por tandas. Tenemos a una invitada externa, Estela Sacristán, es doctora en Derecho, especialista en Derecho Administrativo y Económico, profesora de grado y posgrado en diferentes universidades, integrante de diferentes asociaciones de Derecho Constitucional, Filosofía de Derecho, Derecho Público, bueno, una activa publicista e informante de las actividades de la Corte Suprema con una amplia trayectoria en los temas que se van a tocar hoy. Y tenemos un miembro bueno, de esta casa, de larga trayectoria también, en la temática de la Organización Internacional del Trabajo, el doctor Gerardo Corrés, que fue presidente de la Comisión de Normas y Cuestiones Jurídicas del Consejo de Administración de la OIT y miembro del Comité de Libertad Sindical, y es director nacional de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo, actualmente Secretaría de Trabajo de la Nación, también profesor en diferentes universidades, publicista en la materia y bueno, como decía al principio, un miembro de la casa, de la asociación, chequeado en las preparatorias de esta reunión, miembro activo chequeado de la asociación. Entonces, sin más, empezamos por Estela. Tenés la palabra, Estela, para comentarnos sobre el fallo Acevedo. Bienvenida. Perdón, yo aclaro que cuando dije que algunos comentarios no eran muy serios, no me estaba refiriendo precisamente al de la revista de la asociación. Ese es de los buenos. Gracias, Héctor.
Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí en esta reunión de la comisión. Muy agradecida al presidente de la comisión, al doctor Lazarín. Un honor también compartir el panel con el doctor Corres. Eh, Me voy a referir a, bueno, todos los aspectos que tenga, no sé cuánto tiempo tengo, Sebastián. Pensaba referirme a una cuestión Estela, nos introductoria de... encantaría escucharte muchísimo tiempo, pero si te parece bien, 20 minutos. Sí, perfecto. Bien, gracias. Excelente. Me voy a referir a, bueno, los típicos ítems que revisamos cuando leemos un fallo. Me voy a referir a cuál es el estado jurisprudencial hasta ese momento. Un poco hacer hincapié en la cuestión de la tramitación que tienen estos convenios y me voy a referir a los tratados que han sido ratificados por leyes. En primer lugar, bueno, tengamos en cuenta cuáles son los hechos de la causa, que son prácticamente son bastante simples. Un proyecto de distribución de fondos en un proceso judicial de la quiebra de Manufactura Textil de San Juan. La cuestión es que se preterieron los créditos de la FIP. Se debate entonces si puede la justicia preterir los créditos de la FIP para que antes se cobren los créditos laborales, a efectos de postergarlos si es aplicable el convenio OIT 173 que permite ese privilegio superior a favor de los créditos laborales. Y la pregunta que hay que hacerse, dice la Corte, es si se lleva vigente el convenio OIT 173. El holding, o sea, la afirmación principal que surge del fallo es que el convenio OIT 173 no integra el derecho vigente en Argentina porque si bien fue concluido por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Congreso, por ley 24285, no fue ratificado por el Poder Ejecutivo tal como le exige la Constitución. Y acá son de aplicación los artículos 99, inciso 11, el Poder Ejecutivo concluye los tratados, el 75-22, el Congreso aprueba o los desecha, y todos los artículos que establecen que en cabeza del Poder Ejecutivo está la Dirección de los Asuntos Internacionales, artículos 99, inciso 7, 15, 13, 16, entre otros. La Corte dice que se trata de un acto federal complejo en el cual interviene tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo y termina señalando que darlo por vigente, como se hizo en Pinturerías, sería, faltando la ratificación esa por parte del Poder Ejecutivo, es un error que tiene que ser corregido como se hace en el fallo. ¿Cuál era el estado de cosas hasta ese momento? Yo estuve rastreando el convenio y hay muchos presentes que no están citados en el fallo, pero que es bueno tenerlos en cuenta. Teníamos dos casos, Tualana de 2009, donde quedó firme el rechazo de la impugnación que se había deducido invocando el convenio 173, y un caso Buenos Aires Tour de 2012, donde de vuelta había quedado firme, son 280. Después, en el año 2012, ya en octubre, tenemos Sullivan, que sí aparece mencionado. En Acevedo tenemos toda una sucesión, ¿no? Sullivan, AESA, Clínica Marini, Pinturerías, Club Ferrocarril Oeste. Este es el paquete, digamos, de casos en los cuales se había con distinta intensidad desde comenzar convalidando o dejando sin efecto la sentencia que había de alguna manera desoído el convenio 173, en algunos casos, en los primeros casos, porque se le invocaba en la apelación, hasta eventualmente abrir por el fondo la cuestión de la aplicabilidad del 173, que es Pinturerías, que es donde más desarrollo hay, y después, eventualmente, en Club Ferrocarril Oeste del 2020. Pinturerías es el que tiene más división, digamos, no tanta división como Ferrocarril Oeste, pero ya presenta división. Hay una mayoría que deja sin efecto conformada por los jueces Paqueda, Fait y Zaffaroni. Ahí es donde citan otros casos en los cuales se habían aplicado convenios OIT, Milone, Fermín, con lo de los indígenas del 169, Pérez, el OIT 95. Obviamente, si verificamos esos tratados, están todos con el trámite de ratificación súper completo. Hay un voto aparte de Petraki, donde hace una diferenciación sobre si la ley ratificó el tratado, pero no la recomendación. Y hay una disidencia allí de los doctores Lorenzetti, Hayton y Argibay por un 280.
Y finalmente en Ferrocarril Oeste es donde más dividido está. Ferrocarril Oeste ya es del 2020, donde viene con un largo desarrollo en un dictamen de la PGN, de la Procuración General, en torno a la aplicabilidad del dice 137, pero hay que leer 173, donde se cita Marini, se cita Sullivan, se cita Pinturerías, y este es más dividido todavía. Hay una mayoría conformada por los doctores Rosati y Maqueda para dejar sin efecto la decisión anterior. Hay un voto de Rosenkrantz, del doctor Rosenkrantz, pero allí hace una remisión selectiva al dictamen de la Procuración General y remite a los párrafos donde no se aplica el convenio 173. Y finalmente tenemos un voto de la doctora Hayton, donde remite de vuelta al dictamen de la Procuración, soslayando disponiendo que se inaplique lo relativo a pinturerías, y una disidencia del doctor Lorenzetti de vuelta por el 280. Finalmente tenemos Acevedo, donde tenemos un voto mayoritario que advierte lo que había pasado en torno a la aplicabilidad del convenio 173, vuelven sobre pinturerías, reconocen el fallo en un acto de muy fundada sinceridad por parte de la Corte Suprema, establecen la tesis del acto federal complejo con las 3 etapas como mínimo, la modalidad prevista en el tratado respecto a la entrada en vigor, sea con el depósito de instrumento, registración, lo que fuere. Y finalmente tenemos en el mismo fallo el voto del doctor Rosati y el voto del doctor García Mansilla, que son 2 votos que son votos concurrentes, con una apreciación en particular y bastante relevante que se hace en el voto del doctor Rosati, y toda la riqueza de argumentación que se hace en el voto del doctor García Mansilla. En el caso del voto del doctor Rosati, ahí llama la atención el tema del producto, el producto que es aprobado por el Congreso como un producto legislativo, un producto normativo. La expresión producto aparece, ya había aparecido en realidad en el caso Hidalgo Garzón, era un caso de 2 por 1 de Lesa, y ahí se habla del producto legislativo, y la expresión también aparece en la obra de Sagüez, el producto del Congreso, producto del Poder Ejecutivo, como qué es lo que se produce o qué es lo que aparece allí como fruto de un proceso. La cuestión es que en el voto del doctor Rosati, la consideración de ese producto legislativo, que como no llega a ser tratado, porque obviamente no fue objeto de ratificación por el Poder Ejecutivo, puede ser visualizado, dice él, formal y sustancialmente como si fuera una ley. Entonces, en tanto ley, habría sido apacible posteriormente de una derogación, una ley común derogada por otra ley común, y el caso, eso resolvería prácticamente la aplicabilidad del convenio 173. Eh, Finalmente tenemos el voto del doctor García Mansilla, que es rico en fundamentos, muchísimos fundamentos. Allí aparecen mencionados, aparece obviamente la instrucción directa, igual que lo hace la mayoría, de consultar la página web del tratado para ver cuál es el estado de situación respecto del país desde el cual lo consultemos. Viene toda la cita de jurisprudencia, la explicación del proceso, la explicación en el marco del convenio del OIT con mayor detalle. A su vez, qué es lo que quiere decir la Constitución con el acto federal complejo, qué es lo que hizo el constituyente. Aparece también cita de jurisprudencia, cita del procedimiento del treaty making en el Congreso de Estados Unidos, lo cual, bueno, tiene como para formular sus reservas, y concluye con la misma solución que la mayoría. La mayoría es absoluta en punto a la no vigencia, el carácter de no derecho vigente que tiene este convenio de la OIT. Después, en todo caso, hago una reflexión sobre el voto del doctor Rosati. Hay una cuestión que hay que señalar respecto a lo del producto legislativo. Allí la Constitución obviamente no exige una ley para aprobar un tratado.
no dice que tenga que aprobarse mediante una ley. Distinta es la cuestión de que por tradición el Congreso se ha entendido, sobre todo en el sentido de que es el Congreso el que lo tiene que aprobar o desechar, y es el que optó por darle la forma de ley, pero no es mandatorio en la Constitución. La Constitución dice aprueba o desecha, no dice sanciona una ley aprobando o desechando el tratado. Hay un antiguo precedente, es el de fallos 300, no me voy a acordar el número, Ferreira, 303, lo debo tener en algún lado, que es el fallo donde la Corte directamente dice que hace falta un tratado para... dice, perdón, 202-353, Ferreira, en la página 355, que es ahí donde la Corte dice que el tratado solo puede ser aprobado por una ley. Esto es algo que es obviamente discutible en doctrina desde el derecho administrativo. Marienhof, menciono a Marienhof, a la cabeza, digamos, por todos, sostiene que no hace falta una ley para aprobar un tratado y se podría hipotéticamente aprobar un tratado mediante una resolución u otro tipo de acto, no necesariamente una ley porque no lo manda la Constitución. Es una figura independiente, autónoma. Y esto también hay que leerlo en la Constitución con el tratamiento específico que tienen algunas leyes a diferencia del tratado. El tema de la iniciativa legislativa, que lo coloca en un lugar independiente separado respecto de la ley. Bien. La segunda acotación que me parece que es interesante para hacer es referida a las leyes que ratifican tratados internacionales, por lo menos literalmente, son leyes que dicen ratifíquese tal o cual tratado internacional. Me llamó la atención, o sea, más allá de verificar en la página de la ILO los convenios que fui verificando, hay una cosa que es cierta y es que tenemos pluralidad de leyes, o sea, la ley que ratificó el 173 no es un caso particular de justo esa iniciativa que concluyó con la sanción de una ley. Soslayando para un tratado la ratificación y soslayándose esta ratificación del Ejecutivo que impide tenerlo por ratificado como a los efectos de la registración del instrumento en Ginebra, tenemos ya desde antiguo, en 1960, Frondizi, la ley 15378, que ratifica un tratado de libre comercio, la 15876 de Frondizi también ratifica una convención sobre derechos políticos de la mujer, la 15789 del 61, Frondizi ratifica un convenio internacional del trigo, 15894-61, Frondizi ratifica un convenio cultural, la 15989, también del 61, ratifica un convenio de tramitación de exhortos con Chile. 15.910 de Frondizi ratifica una convención para el Centro Internacional de Cálculo en Roma. Ya en la época de Alfonsín encontré la 23544, que ratifica el convenio OIT 154 sobre fomento de la negociación colectiva. Con Menem, en el 93, tenemos el caso de Acevedo, la 24285, sobre el convenio OIT 173. Y también encontré, por las dudas, por si acompaña un poco la interpretación un poco de qué es lo que quiere hacer el Congreso, una ley que ratifica una enmienda de un tratado internacional, y de vuelta esto es de interés para los especialistas en derecho laboral, la 14.324 de 1954 con Perón, ratifícase la enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, y finalmente tenemos leyes que aprueban la ratificación de un tratado internacional. Esto es literalmente lo que dice la ley, la 12.838 de 1946, Perón. Se aprueba la ratificación a la Carta de las Naciones Unidas firmada en San Francisco. Esto es lo que dicen las leyes, al menos literalmente, ¿sí? Sin perjuicio del ulterior trámite que puedan haber tenido. Ulterior o anterior. Finalmente, como para tener una noción de cuál es el propósito de lo que pudo haber, para entender un poco qué es lo que pasó con respecto a la tramitación del 173 a los efectos de verificar si es o no derecho vigente,
Yo estuve chequeando por lo menos la ley del ingreso de Argentina, el Tratado de Ingreso al FMI, el convenio OIT 169, que es muy consultado en derecho constitucional, la Convención de Jamaica de Derecho del Mar y la sujeción a la cantidad de firmas a la que tenía que estar sujeta a los efectos de la entrada en vigencia internacional, y el convenio OIT 173. Para hacer simple la cuestión cronológica, el convenio 169, el de los indígenas, ese convenio fue adoptado en 1989. Tenemos una ley 24071 de 1992. Pero obviamente el propio convenio, que es a donde hay que ir para mirar en las disposiciones finales cómo funciona la entrada en vigor en el plano internacional y en el plano nacional, el convenio, el propio tratado, el propio convenio dice que se necesita, va a entrar en vigencia 12 meses después de que se haya registrado el depósito del instrumento de ratificación. En el caso de Argentina, la ley era del 92, la 24071, pero la ratificación, yo no vi el documento, según opiniones de terceros, volcadas en la web, la ratificación habría tenido lugar en abril del año 2000. Año 2000, que fue un año difícil. Y el 3 de julio del 2000 se efectúa el efectivo depósito del instrumento de ratificación. Con lo cual, de acuerdo con el propio convenio, tiene que empezar a regir pasado cierto lapso de tiempo después de la registración del instrumento de ratificación, y tenemos una entrada en vigor efectiva del 3 de julio del 2001, un año después de ese depósito. Este razonamiento lo podemos hacer consultando cualquiera de los tratados. La Corte hace un razonamiento que obviamente mira a qué es lo que se hizo y qué es lo que falta. Creo que para saber cuándo está en vigencia un tratado, más allá de las particularidades de la forma en que se publica y la forma en que es searchable, en que se puede buscar el aviso de efectivo depósito del instrumento de ratificación, creo que vale la pena tener en cuenta estos detalles en la lectura de Acevedo. Y si tuviera que dar mi opinión específica sobre el fallo, yo lo que diría es que es un fallo extremadamente claro, extremadamente bien fundado, más allá del énfasis que se coloca en el voto de la mayoría, y la forma en que el voto separado del doctor García Mansilla también reitera considerándose de la mayoría y agrega otros fundamentos. La solución a la que arriba por un camino distinto del doctor Rosati es una interpretación distinta que acoge un criterio o una conceptualización sobre qué es una ley, que yo veo un reflejo por lo menos de Ferreira. Sostengo, sí, mi opinión en el sentido de que es una cuestión de tradición que tengamos una ley para aprobar un tratado, y es posiblemente porque nuestra propia Constitución establece que es el Congreso el que aprueba o desecha, a diferencia del régimen estadounidense, el consent of the Senate, el consentimiento del Senado. Y más allá de eso, creo que es un fallo sólido, claro y sano para una cuestión, creo yo, neural, no solamente en derecho laboral, pero en cualquier materia, que es saber si un tratado internacional está vigente para nosotros, para un caso, para invocarlo, para resolver, sea del lado judicial, cuando se tiene que aplicar un convenio, sea como abogados particulares que tenemos que asesorar o emitir opinión legal sobre eso. Bueno, quedo abierta a las preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias, Estela, por esta brillante exposición. Pasamos a Gerardo y luego hacemos una ronda de preguntas, si les parece bien. Gerardo, estás muteado. Hola, ¿me Ah, escuchan? ahora sí. No, lo que decía, que la exposición de la colega ha sido brillante. Yo simplemente voy a agregar algunos temas que tienen que ver con la naturaleza de los convenios de la Organización
Internacional del Trabajo y su especificidad dentro de los tratados, porque es un tratado con características especiales. No es un tratado, digamos, que pueda tomarse a la luz solamente de la Convención de Viena de 1969 y más de la de 1986, porque en realidad los convenios de la OIT, más que regirse por la Convención de Viena de 1969, se rigen por la Convención de Viena de 1986, que no es los tratados con las organizaciones internacionales, sino los tratados de las organizaciones internacionales. El 75 y CISA 22, en realidad, digamos, dejámoslo por ahora, digámoslo así, se refiere a los tratados sede con organismos internacionales. Pero el tratado de los organismos internacionales es tratado por la Convención de Viena de 1986. Ese es un dato que también me parece importante tenerlo en cuenta cuando se habla de estos temas. ¿Y por qué lo digo? Porque, a ver, el sistema de control y de elaboración de los instrumentos internacionales de la OIT es atípico. Primero nace allá con el Tratado de Versalles con una autolimitación de los estados. Esa autolimitación de los estados significó el sistema de control, que uno cuando incluso puede ser controlado aun cuando no ratifique un estado por parte del OIT, por ejemplo, en el caso de los convenios sobre libertad sindical. Y una particularidad, si ustedes leen el preámbulo de la Constitución del OIT, era la promoción de los derechos del trabajo. ¿Y cómo se promocionaba los derechos de trabajo? A través de lo que se llama el principio de sumisión, que es ahí le da un valor al poder legislativo que no tienen los tratados internacionales comunes, los que conocemos nosotros, el tratado de ratificación entre estados. Hay un deber dentro de del año o los 18 meses que la OIT adopta un instrumento internacional, que son de dos variantes, convenios y recomendaciones. Ahora voy a explicar por qué la diferencia y la importancia que tiene. Debe ser sometido al Parlamento o al lugar de representación popular para su tratamiento. Para su tratamiento. El artículo 19, inciso B, dice: cada uno de los miembros se obliga a someter el convenio en el término de un año a partir de la clausura de reunión de la conferencia, o cuando por circunstancias excepcionales no puede hacerse en el término de un año, tan pronto sea posible, pero nunca más de 18 meses después de clausurar la reunión de la conferencia, a la autoridad o autoridades a quien competa el asunto, a efectos que den forma de ley o adopten otras medidas. Era la promoción de los instrumentos internacionales. Había un mandato de la Organización Internacional del deber de sumisión. ¿Qué pasa? Esta actividad del Parlamento, que no está tomada en términos generales, muchas veces se incluyó y se tomó como una forma de promocionar el convenio entre los representantes del pueblo, y algunos han sostenido, Hermídio Uriarte en su momento, que esto obligaba al Poder Ejecutivo, si era adoptado por el Parlamento como representación popular, a adoptar ese instrumento internacional. Yo sobre esto, en su momento, hicimos un artículo referido a esta cuestión, porque esto traía muchos problemas en el ámbito internacional. ¿Por qué? Porque se confundía este paso del poder legislativo con la ratificación. Decía, bueno, si está esta obligación de legislar, quiere decir que después el Ejecutivo tiene la obligación de ratificarlo, y no es así. Es un deber de promoción, no es un deber de ratificación. Primer caso. Y cuando se trata de un convenio, por eso creo que Rosati ahí no voy a discrepar, pues no sé quién para discrepar, pero me parece que se equivoca. Un tratado es una determinada fuente legal y el convenio es un tratado internacional, no es una ley. Por lo tanto, el lugar que ocupa, y eso lo dicen los especialistas del derecho internacional,
el lugar que ocupa el Parlamento no es de legislar, sino simplemente de instrumentar para llegar al proceso de ratificación final, que es cuando el Estado produce el depósito de los instrumentos en la secretaría correspondiente, en este caso en la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué pasa? En Eulogio Frites, contra Estado Nacional, que es del convenio 169, que nombraba la Coleva, yo lo negocié y yo lo postergué, porque yo estaba en la Dirección de Asuntos Internacionales, porque no podíamos ratificarlo, porque no teníamos los instrumentos suficientes para adaptarlo a la ley argentina. Entonces, por eso se tardó tanto tiempo hasta que De la Rúa, porque tenía la ley sobre asuntos indígenas, decidió igual ratificarlo en su momento y que significó toda esa transformación después en la legislación. Pero en ese momento no había posibilidades jurídicas, por lo menos había quedado el instrumento en una situación de stand-by hasta que se den las condiciones posibles para ratificar. En ese momento, Eulogio Frites inicia una acción de amparo. Siguiendo esta lógica, dice, no, en realidad lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo es mandar una nota a la OIT diciendo que ya se ratificó el instrumento, porque el Parlamento lo había adoptado, siguiendo las directivas de la sumisión. La sumisión dice eso, que lo tengo que mandar al Parlamento, al lugar donde debe aplicarse, donde se realizan las leyes, se legisla, por eso en este caso sí es necesario la legislación, porque lo dice el procedimiento de sumisión, al Parlamento, al lugar de representación del pueblo. ¿Por qué? Porque cuando se adopta cuando en el Tratado de Versalles, los trabajadores tenían desconfianza, no tenían confianza en los estados. Es decir, recuerden ustedes que venían terminada la Primera Guerra Mundial, venían de una situación de pobreza, de hambruna, estaba la opción también de la izquierda. Había que buscar formas de confianza, y no solamente los estados, sino que el pueblo, a través de sus representantes, tenía que conocer las normas que había adoptado el órgano internacional y además tratarlo, porque ese es otro tema que aparece en la sumisión. Yo a mí, cuando estuve presidiendo la comisión de esta de cuestiones jurídicas, estábamos encargados de estas cosas, o sea, de los procedimientos. Y una cosa que pasaba, por eso hicimos un memorando, para que entiendan que la sumisión no significa que el convenio entre en vigor. Lo dice también el manual de procedimientos de la OIT. El convenio entra en vigor con la ratificación, que es un acto de autonomía del gobierno, decimos. Ahí van a ver en los documentos que hablamos del Poder Ejecutivo. Del gobierno, decimos. No del Estado, del gobierno. Para establecer bien la diferencia de lo que es este trámite que hay que hacer en el Parlamento, un trámite activo de conocimiento, de difusión, y después, posteriormente, eventualmente, si el gobierno quisiera, la ratificación. Pero son dos pasos distintos que se confunden. Por eso en el caso de Eulogio Frites lo que fue un amparo, claro, porque le exigía al Ministerio de Relaciones Exteriores que comunique al OIT que ya estaba ratificado. Y de ahí me parece que aparece este término ratificación legislativa, estas cosas. Por eso también hablan todos estos instrumentos de ratificación, pero en realidad no es ratificación. Podrá ser una aprobación del convenio. Se exige sí una actividad. Se exige una actividad, una discusión, tanto que el propio memorándum de la OIT, si ustedes lo leen sobre su misión, lo que nos dice es que si no existiera parlamento, debería haber un órgano consultivo donde se debata esta cuestión para ver que el pueblo tome conocimiento y eventualmente la ley podría ser aplicable. Como los convenios de la OIT son raros, porque en realidad es la primera autolimitación de los estados por el sistema de control en el derecho internacional, después se repite en 1948 con el sistema de derechos humanos. Acá aparece toda esta actividad, frondosa actividad, que tiene que hacer de difusión de esos instrumentos internacionales. Tanto que otra autolimitación de los estados es que si yo no cumplo el deber de sumisión, me puede citar la conferencia a dar explicaciones al Estado.
sentarse y ser interrogado por empresarios y trabajadores por qué el Estado argentino o el Estado que sea no cumplió con el deber de sumisión. De ahí la importancia que tiene este factor. Esto confunde. Entonces empiezan las confusiones. Alguna actividad puede haber, por ejemplo, si distinguimos convenio de recomendación, la convenio es el tratado, la recomendación es una sugerencia de mejoramiento de la legislación. La recomendación se puede legislar, y lo dice el memorando en su segunda parte. Con la recomendación se puede legislar, pero el convenio, que es un tratado, como no puede modificarse porque son normas mínimas, lo único que queda es la ratificación para entrar en vigor por parte del Poder Ejecutivo. Y el propio instrumento internacional lo dice en el apartado 16, habla de la necesidad de la ratificación de ese instrumento. En el caso de Eulogio Frites, que es el 169, siguió el criterio de este fallo de Acevedo. En ese momento se dijo bien claro que era un acto jurídico complejo, que había una autoridad privativa del Ejecutivo determinar oportunidad, mérito y conveniencia de la ratificación. Porque ese es un acto de oportunidad del Ejecutivo porque tiene que ver con la decisión política. Es una decisión política, no tanto jurídica, sino política, porque obliga y genera obligaciones internas. Desde esa perspectiva, entonces, hay que entender. Ahí está explicado en el manual de procedimiento, tuvimos 4 años discutiendo esto, porque eran unas confusiones terribles. Venían los estados y decíamos, ¿cómo? El sometimiento, la sumisión es la ratificación, no es la ratificación. ¿Qué diferencia hay? Nosotros en Cancillería tenemos el problema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, ¿cómo se hace este proceso de sumisión? Al año yo elevo al ministro o al secretario, al ministro, un informe de los convenios y las recomendaciones, porque no solamente son los convenios, son todos los instrumentos jurídicos que adopta la OIT, porque el Parlamento, los representantes del pueblo tienen que conocer todos los instrumentos, no solamente aquellos que pueden ser tratados o no, sino también los protocolos, las recomendaciones. Cuando se hace ese informe, se informa también de la situación interna en el país. ¿En qué condiciones está eventualmente de correspondencia de la legislación interna con el convenio y su eventual ratificación? Pero es un informe objetivo, no es que el Estado impulsa la ratificación como hicimos con el convenio 190. El convenio 190 nosotros lo impulsamos desde el Ejecutivo y no fue necesaria la sumisión, porque ya todos conocían la opinión y iba directamente a la ratificación. No había necesidad de exigir el proceso de sumisión. Pero entonces, me parece que eso hay que tenerlo bien en claro y me parece que ahí viene mucho la confusión en todo este esquema. Que se dice, incluso hay algunas cuestiones, podemos decir, de tipo ideológica también cuando se trata este tema, porque la idea de protagonismo del Parlamento frente al Ejecutivo también ha generado algunas difusiones, etcétera, en el campo de la doctrina. Pero básicamente, me parece a mí, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice la doctora, no es posible que un convenio o un tratamiento de un convenio pueda convertirse en ley porque no se ratifica, porque son dos fuentes legales distintas. Una cosa es una ley y otra cosa es un tratado, como es el convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Y en todo caso, lo que habría que hacer, si se quiere hacer, es tener una iniciativa legislativa en base a la difusión del instrumento, pero no el instrumento en sí mismo, porque es un tratado, o eventualmente la recomendación que da la posibilidad amplia de legislar los institutos como se quiera. Pero básicamente no puede sustituirse la ratificación del Poder Ejecutivo, es un acto complejo y cada una de las partes que lo componen es esencial. O sea, no existen posibilidades de tener otro tipo de resultado que no sea
la vigencia del convenio a partir de de la recomendación. Y si ustedes ven en el manual de procedimientos de la OIT, se lo digo más, página 8, de sumisión, dice claramente que el convenio entra en vigor a partir de la ratificación del Estado, no antes. Eso para quedar bien claro cuál es la situación o la posición frente a estos instrumentos internacionales. Así que bueno, yo coincido con la doctora, quería hacer esta especificidad, naturaleza de estos instrumentos que son tan raros. Vieron que incluso la voluntad de los estados está interferida por la construcción tripartita. No es solamente un tratado de voluntad entre estados, es un tratado parlamentario, lo llaman muchos, porque intervienen los actores del mundo del trabajo en la elaboración. De ahí que derive también a los parlamentos. De ahí que los parlamentos tengan también una posición muy activa en todo el proceso de difusión de estos instrumentos internacionales y eventualmente la ratificación. Ahí me parece que el fallo, cuando habla de la sumisión, debería haber hecho un poco más hincapié. Está bien la referencia a los tratados, al enfoque internacional de la doctrina de Estados Unidos, pero esto tiene un grado de especificidad muy importante que a veces parecería oportuno abundar en estos sentidos. Bueno, eso es lo que tengo yo para decir, para clarificar un poco toda esta cuestión que se ha planteado con estos instrumentos, con este fallo. Así que estoy a disposición de ustedes para las preguntas que estimen convenientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo, por compartir tu profundísimo conocimiento sobre los procedimientos hasta la página del manual. Es un dato importantísimo. Y bueno, queda el espacio abierto para preguntas. Los dejo a los invitados y participantes primero, y si no, haré alguna yo, pero por favor habiliten los micrófonos y aprovechen esta oportunidad de consultar a estos dos grandes especialistas. Ceci. Buenas tardes, muchas gracias. Súper claro y brillantes, la verdad, las exposiciones. Si yo entendí bien, Gerardo lo que decía es, no hay posibilidad de compelir al Ejecutivo a que ratifique, ¿no? Porque no hay forma por el procedimiento. Ahora, me quedé pensando, y es para pensar, cuando la Corte dice es un acto federal complejo, ¿no? Y entonces, primero el Ejecutivo firma y concluye, luego el Parlamento aprueba y finalmente es el Ejecutivo quien tiene que ratificar. Yo no sé cómo votó el gobierno, si es que estuvo presente cuando se adoptó el convenio 173. Claro que si hubiera votado a favor, esa votación positiva no obliga per se a después ratificar, pero no sería un antecedente interesante como herramienta como para generar algún tipo de obligación que entiendo que no hay para que el Ejecutivo ratifique cuando votó a favor el convenio, cuando se adopta. ¿A quién va la pregunta? ¿A mí? ¿A mí? Perdón. A cualquiera de los dos, a quien quiera. No Sí, sé. sí, Gerardo, empezá vos, yo después, cuando vos termines, digo algo. No. El proceso de aprobación del instrumento internacional puede ser una necesidad que se vea en la comunidad internacional. No necesariamente ahí es el voto individual del Estado, sino que el Estado está proveyendo a una necesidad, porque después la oportunidad política de la ratificación es del Ejecutivo. Hay dos momentos, uno que puede ser, que uno puede entender, que es la aprobación dentro de la comunidad internacional, la necesidad de la comunidad internacional, y después será la individualización del propio Estado de acuerdo a sus perspectivas
y realidades que le dé el empuje para la ratificación, por este tema de la oportunidad, mérito y conveniencia. A veces hay convenios que son necesarios por la comunidad internacional y que uno los adopta, pero eso no quiere decir que uno los vaya a ratificar. Yo les digo un ejemplo, por ejemplo. Yo nunca hubiera ratificado el convenio 182 de las peores formas de trabajo infantil, habiendo ratificado el 138 de erradicación de todas las formas de trabajo infantil. Nunca entendí yo esa complementariedad entre los dos instrumentos. A mí me parece que el de la totalidad del compromiso a la lucha contra el trabajo infantil, pero hay países que no adoptaron el 138 y sí el 82. Y para que se adopte el convenio, ahora es necesidad de hacer un número de países, no necesariamente porque usted lo vaya a ratificar después, sino porque lo necesita la comunidad internacional, ¿no? Yo, en ese sentido, yo creo que esta idea de peores formas, en su momento lo discutimos bastante, algunos hablaban de una complementariedad entre los instrumentos, pero significó también que muchos adopten el 182 y no el 138 también. O sea que ahí hubo todo un tema que tenía que ver con Clinton. Bueno, la verdad que salió ese tema, le voy a contar una anécdota. Estábamos negociando con los americanos el tema de la OEA y nosotros siempre, por pro forma, teníamos el compromiso de erradicar cualquier tipo de trabajo infantil, cualquier forma de trabajo infantil. Y los americanos, cuando salió el convenio 182 en el tiempo de Clinton, le dicen, no, ahora tenemos otro socio, no podemos, tenemos que ceñirnos a las peores formas, no a todas las formas de trabajo infantil. Entonces, eso fue también, me marca a mí, yo no lo hubiera hecho, pero era necesario. Hay países como en África que no tenían la posibilidad. Entonces hay una necesidad comunitaria que se diferencia de las necesidades individuales de los países. ¿Sí? Sin perjuicio que, por supuesto, puede ser un antecedente valioso en el momento de verificar si el Estado va a tener esa decisión política. Se estudian todos los antecedentes, pero no es el fin en ese momento. Clarísimo, muchísimas gracias. Estela, ¿querías agregar algo? Sí, gracias. En línea coincido totalmente con lo que dice el doctor Corre sobre los criterios de oportunidad de estos que gobiernan el acto del Poder Ejecutivo. Ahí tenemos que ver todas las combinaciones, ¿no? De que haya el mismo partido con mayoría en el Congreso, una sola de las cámaras, etcétera. Pero creo que una idea nuclear es la idea que señala el doctor Corre sobre la oportunidad, mérito, conveniencia que considera el Poder Ejecutivo, que es la cabeza en materia de relaciones internacionales. Y en segundo lugar, creo que también otra noción que es útil para ver esto es el tema de que de vuelta ahí me hace ruido con el tema del producto legislativo, el producto normativo del voto. Pero la idea es que estamos todavía en el plano interorgánico, cuando estamos todavía viendo si aprobamos o desechamos, si el Congreso decide aprobar y le avisa al Poder Ejecutivo, mire, yo aprobé este tratado, estamos todavía en el plano interorgánico. Después es cuando el presidente va a firmar la ratificación, se depositará el instrumento de ratificación donde fuere, se registrará, etcétera. Pero hasta ese momento creo que estamos todavía en el plano interorgánico. Esto es discutible, obviamente, si tomamos Marehoff dice que directamente es un acto, pero claro, si fuera un acto caeríamos en frites y tendríamos que ver si surte efectos hacia el mundo de los particulares, cosa que creo que no sé por qué lo dice, pero estamos en el plano interorgánico con esa aprobación todavía, dirigida al Poder Ejecutivo, que es el que tiene que completar el proceso en el plano interno. Gracias. Excelente, gracias a usted. ¿Alguna pregunta más? Yo quería hacer una aclaración, por favor, para Bueno. Gerardo. Por una pregunta que hizo recién la doctora Cecilia Alipini, de acuerdo a lo que estoy leyendo, que fue quien interrogó antes, que si el hecho de haber votado en la conferencia a favor del convenio implicaba ya como una ratificación. Que el Estado vote a favor en la conferencia
no tiene mayor trascendencia, porque la OIT es un organismo tripartito donde estamos los empleadores, los trabajadores y el Estado. Y pueden haber votado en el mismo sentido o en distintos sentidos. De hecho, este año hemos tenido distintos sentidos de votación en muchos aspectos en el convenio de riesgos biológicos. Y por lo cual, el hecho de que el Estado vote de una manera en la conferencia no significa que después tenga que votar lo mismo en el Congreso o la aprobación del convenio. Esa es mi opinión de un veterano ya demasiado, ya en retiro efectivo casi, todavía este año fui, pero no sé si seguiré yendo, de la OIT. Gerardo, podrás aclararlo mejor vos, que sos el No, Estado en no, ambos casos, ¿viste? No como en mi es caso, que soy así, empleador. es así, No, de incluso hecho, a veces, perdón, te dejo olvidar. De hecho, muchos estados, sobre todo africanos, sí, votan a favor muchísimos convenios y nunca los ratifican. Jamás los sí, ratifican, pero se suman a las mayorías para aprobarlo. Lo cual es sí, una de las grandes hay cosas que que, Europa debería revisar: quiénes son sus socios para aprobar los convenios que después nos imponen a nosotros y que después sus adherentes no cumplen, ¿no? Sí, perdón, sí, sí, Gerardo. no, eso que decís vos, Carlos, es verdad. A veces hay incluso hasta alianzas para ratificar convenios. Después el Estado, perdón, para aprobar convenios en la OIT. Incluso después el Estado no lo ratifica, pero hay pedidos de otros países que por favor lo acompañen en la votación y el Estado los acompaña. Es decir, a veces hay estas circunstancias que no tienen nada que ver con lo que después internamente haga cada país. El mundo de las relaciones internas, como decía Carlos también, la OIT es medio como un cóctel, ¿no? En un momento de la votación. Y ahí se mezclan. Incluso el Estado puede votar en contra de un convenio y el convenio se adopta. Por lo tanto, también la voluntad del Estado está media licuada en todo ese universo. Nos pasó con el convenio 103 de maternidad, de protección de maternidad en su momento también. 183, perdón, que también nosotros no estábamos de acuerdo, lo votamos en contra y salió el convenio. O sea que muchas veces ocurren esas cosas también. No es determinante, hay otro universo de negociación y otro conjunto de intereses que marcan el comportamiento de los estados en la conferencia internacional. No tienen relación a veces con la oportunidad, mérito y conveniencia de la decisión política del Estado internamente, que es otra cosa. Sí, sí, tenés la mano levantada. Sí, solo para aclarar por el comentario del doctor Etala, que tengo totalmente en claro que cuando el gobierno vota a favor no queda obligado a ratificar y que cuando el gobierno vota a favor en la conferencia de ninguna manera está ratificando. Esto lo tengo muy en claro. Simplemente digo como una manera de pensamiento o para ponernos a pensar si no existiría de ese modo, de algún modo una herramienta para que no quede el convenio sin ratificar por el Ejecutivo cuando se han cumplido dos de estos tres pasos que la Corte señala muy claramente en el proceso de ratificación del convenio. Igual, Claro, muchísimas pero gracias. pudo suceder que el Estado haya votado a favor y que los otros dos integrantes de la delegación, empleadores y trabajadores, votáramos en contra. Y Desde entonces, ya, después, cuando viene la desde ya, Argentina, la discusión ya es otra, ya cambia, ¿no desde es cierto? ya. ¿Eh? Desde ya, desde ya. Era solamente como un Sí, sí, sí. disparador para un pensamiento y para ver si de alguna manera se podía hacer, pero si no, o sea, nos quedamos ahí, queda el convenio sin ratificar. Era solo para eso. Gracias a ambos, creo que estos intercambios también enriquecen la conversación. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Yo, muy brevemente, sé que es un tema que da para largo, pero creo que estaría bueno pensar en el convenio 133 en particular y en sus distintas alternativas, ¿no? Porque también la ley aprueba un convenio que ofrece alternativas discordantes de priorización de los créditos del trabajador en los procesos de quiebra. Es cierto, uno podría decir, está claro que cualquiera de esas alternativas se guían por la regla de preferencia del crédito del trabajador por sobre el crédito del Estado.
Y ese es un poco el sentido que se recupera en pinturas y revestimientos y en otros precedentes que, bueno, toman esta lógica. Pero si podemos adentrarnos en esas particularidades del convenio 73, que están un poco recuperadas en los votos de la Corte, preguntarles qué piensan en particular de esa ley, de la forma que adoptó, de cómo el Ejecutivo, haciendo hipótesis también, cómo el Ejecutivo debería haber depositado ese instrumento, haciendo opción o no. También creo que eso podría prefigurar en algún punto opciones futuras, ¿no? Porque el fallo Acevedo también abre una coyuntura que hacia los poderes públicos, más allá del Poder Judicial, respecto a, bueno, cómo se va a tratar esta cuestión más allá de la ley de concursos y quiebras. Nada, me parece que es una dimensión que no salía tanto en las intervenciones y que estaría bueno abordar porque, bueno, impacta en la vida cotidiana de los trabajadores ante empresas quebradas, ¿no? ¿Quién habla? Bien. Gerardo, adelante, sí, el que quiera, Bueno, o ambos. es verdad lo que decís, yo omití hablar de ese tema, pero efectivamente el instrumento trae opciones, como también lo hizo el 96, que también está ratificado por la Argentina, el 102. Son convenios que tienen primera y segunda parte sobre o varias opciones, una de ellas podría ser preferentemente compatible con la Argentina, pero en ese momento, cuando el Estado ratifica, opta por una. No es que abarca, puede ser que abarque la totalidad, pero la experiencia argentina es que siempre hemos adoptado una, el A, la B o la C, y sobre eso el sistema de control se monta, ¿no? Sobre ese aspecto. Tanto que eso es lo que mañana lo vamos a hablar, porque también en la economía de plataformas estábamos pensando nosotros en un convenio con dos partes, una para los derechos humanos del trabajo para todos, independientemente de que haya o no relación de dependencia, y otro más específico cuando son países que reconocen la relación de dependencia en el campo de la economía de plataformas, para tener los dos niveles de aplicación y cubrir a todos los trabajadores, como es el convenio marítimo, por ejemplo, también. Bueno, pero eso que decís vos es efectivamente la cita. Entonces, eso nos acompañaron los empleadores. Cuando había terminado, cuando perdimos, porque nosotros pedíamos una recomendación, no un convenio, en economía de plataformas, estuvimos viendo la posibilidad de un mínimo que vinculado a los derechos humanos del trabajo para todo el mundo, porque nadie quiere la esclavitud en el mundo del trabajo, independientemente de la condición de revista, si son en relación de dependencia o no. El autónomo también tiene que tener una salud y seguridad, un piso mínimo de protección social, etcétera, etcétera, etcétera. No sabemos, porque todavía estamos en discusión. No llegamos a esa parte del 8 instrumento. artículos más a Nos, discutir. nos paramos en el 80, segundo de los artículo, 80. así que falta mucho. Eh, Pero hay que ver, hay que estar atento a lo que hace el comité de redacción ahora, porque sigue funcionando. Ahí no sé quién va del lado de los empleadores, pero hay que estar viendo eso también. Lo que pasa que Bueno, esto no es el tema de esta no, reunión. pero En salió el tema plataformas, en por las plataformas partes, era muy desparejo todo. La oficina era abiertamente a favor de un convenio y no quería saber nada con una recomendación. pero siempre el OIT, Bueno, sí, está bien, pero ¿sabe qué es el pasa? lugar que Vive tienen muy distante, la los oficina trabajadores a nivel internacional para... Es vive muy así. distante de la realidad, la oficina. No sé lo que yo pienso al respecto desde hace tantos Sí, años. Muy distante de la realidad. Es muy fácil vivir en Ginebra, en la montaña, el lago, estar ahí, ser funcionario público, burócrata, ¿viste? Y la realidad pasa por otro lado. En el barro nunca se metió ninguno de ellos, ¿viste? Jamás. Pero bueno, es otra historia. Ya la efectivamente. padecimos Pero este no, año. estábamos acá en te comparto muchas cosas de las que dice. Estamos acá en el Palo Acevedo, volvamos Sí, volvamos a al este. cemento nuestro, ¿viste? Por suerte acá no hay barro, tenemos cemento, ¿viste? Bueno, yo creo que está muy bien el fallo. A mí me parece que desde el punto de vista técnico, como dijo la doctora, es intachable. Desde el punto de vista
Lo otro es muy confuso, eso de ratificación legislativa, es un tema que yo mucho no entiendo. Yo me acuerdo que cuando salió el fallo de Pinturería, me sorprendió y en ese momento no tenía la oportunidad de escribir, porque no entendía bien eso de la ratificación legislativa, porque es una fórmula que tampoco aparecía, salvo cuando uno empieza a leer estas cosas el lugar que le da la OIT y el sistema de control al tratamiento en el Parlamento, ¿no? Que ahí empiezan las confusiones muchas veces. Pero muy interesante, sí. Ahí, perdón, creo que una cosa que también se puede agregar respecto del fallo y de la pregunta que hacía Sebastián, y es que la Corte nos da una clase sobre entrada en vigor de estos tratados, de cualquier tratado, no hace una distinción respecto de, o sea, sin perjuicio de que hay que ir a mirar la convención para ver cuándo va a entrar en vigencia, pero, y con qué requisitos previos, pero hace una aseveración que tiene un formidable aporte para la seguridad jurídica en Argentina, para que un particular, cuando venga a invertir acá, sepa si un convenio está en vigor o no. Convenio, tratado, acuerdo, lo que fuere. Creo que ese es el gran aporte que hace. Si nosotros leyéramos el fallo tachando lo que tiene que ver con 173 y pusiéramos cualquier otro número, la Corte no hubiera cambiado su interpretación, porque en realidad lo está diciendo sobre cómo ingresa al derecho vigente en Argentina. Y está diciendo algo implícitamente que para mí creo que es mucho más importante. Está diciéndoles a los jueces, al Ministerio Público, a los letrados del mundo privado, a la administración. Bueno, fíjense si lo que están invocando está vigente o no. Creo que ese es un poco la síntesis final, y eso lo diría respecto de cualquier tratado después de haber consultado qué es lo que dice el tratado mismo sobre su entrada en vigor. Entiendo eso, yo por lo menos. O sea, no creo que no pasa porque sea si están preteridos los créditos laborales o si no, si está la FIP o el letrado de la FIP o lo que fuere. Creo que excede eso y creo que es formidable. Es un fallo muy claro, lo pueden leer desde cualquier especialidad y lo van a entender perfectamente. Es muy claro en lo que explica y es muy blanco-negro en lo que resuelve, y resuelve como tiene que resolver. Creo que esa es la parte neural, más allá de que sea un convenio ILO, de la OIT. Bueno, muchísimas gracias, Estela, muchísimas gracias, Gerardo. No tengo más consultas en el chat, así que si están de acuerdo, eh, nada, muy contento de haber moderado esta actividad. Les agradezco nuevamente a todos los presentes, a nuestros oradores. Y bueno, pasamos el chivo de la charla de mañana. Va a estar Gerardo hablando en la facultad, invitado por el Departamento de Derecho del Trabajo, por la cátedra de la doctora Literio, sobre este convenio de plataformas. Bueno, había un pequeño excurso ahí, es una discusión muy candente hoy día. Eh, y, y bueno, esperamos encontrarlos mañana también en la actividad de la seguridad social con el doctor Daniel Pérez. Tienen cualquiera de las dos opciones para continuar sintonizados. Bueno, que tengan un lindo... Sí, sí, Ya sí, que sí, pasaste el aviso de la actividad académica de mañana, tengo que decir el lugar. Es por en favor, sí. la sala de audiencias, primer piso de la Facultad de Derecho de la UBA. Y el horario, sí, también, es a las 14:30, de 14:30 a 16. El expositor, sí, es el doctor Corres y el tema es este, recién llegado de la OIT con el trabajo en las plataformas digitales, ¿no? ¿Qué es lo que hubo, qué es lo que hay? El análisis del informe, de lo poco que hay, en fin, eso. Entrada libre y gratuita. Claro, como era una Buenísimo.
sin necesidad de inscripción previa. Yo la ¿no? actividad, sí, sin necesidad de inscripción previa. Como la actividad es tan interesante y no quería guardármela para mí, entonces la organicé para mi cátedra, pero lo ofrecí al departamento, le pedí si podíamos difundirla, aceptaron y acá estamos. Gracias. No sabía que iba a venir este aviso. Muchas gracias. Fue improvisado sobre la marcha por la Ah, pequeña discusión que se dio sí, claro. para tener oportunidad de continuarlo. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Hasta luego. Leo. Muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias.